sino con la provisión y el sustento de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. Pero quedémonos en esta mañana con esa parte que dice que a los que buscamos a Dios no tendremos falta de ningún bien. Y miren lo que dice. No dice no tendrán falta de nada. Dice es no tendrán falta de ningún bien, de todo lo que es bueno. Yo recuerdo que hubo una vez en la que en la iglesia en la que yo estaba, en ese momento, llegó un pastor joven con varias cosas actualizadas en su forma de hacer iglesia. A mí me gustaban, a mí me gustaron, me inspiraron, me parecía que nos hacían bien a la iglesia nuestra, a la que yo pertenecía en ese momento, a la que pertenecíamos en ese momento, porque la actualizaba, le daba un aire fresco y traía una atmósfera más fresca. Y este hombre, Dios comenzó a usarlo para traer algo fresco a esa iglesia en la que estábamos nosotros en ese momento. Pero yo comencé a notar que había mucho orgullo en este hombre. Y el día que decide irse de la iglesia en la que nosotros estábamos, a la que él había venido supuestamente a colaborar y ayudar, cuando él toma la decisión de irse porque sintió que su visión era más grande y la iglesia tenía una visión más chica, más conformista, y tenía razón, cuando él decide irse, él, lleno de orgullo y de soberbia, decide que antes de irse debe decirle algunas verdades a algunos líderes de esa iglesia, a algunos de los líderes de ese pastor, que entre otras cosas el pastor de esa iglesia era su tío. Y antes de irse decide que tiene que decirle algunas verdades a algunos de los líderes del pastor. Y resulta que uno de esos líderes fui yo. Claro, como era el ministro de alabanza, como era el director de alabanza, él decidió que yo debía ser uno de los primeros. Y cuando platica conmigo, me dice en mi cara: usted no sirve para lo que se necesita. Y por eso me llevo a el otro músico que está aquí conmigo y lo dejo a usted. Y me humilló, me trató horrible. Y yo, cuando escucho las palabras de este hombre de Dios en la puerta de la iglesia, de donde estábamos en ese momento, yo no lloré, yo no me entristecí, yo me ceñí de valor y dije: no acepto esas palabras. Dije yo, desde mi interior, aunque guardando silencio ante la soberbia y la arrogancia de él. Él se fue, y para resumirte la historia, pasaron los años y ocurrió algo interesante. Resulta que mientras que él estuvo en la iglesia, él era un hombre muy próspero, era un hombre muy ungido, Dios lo usaba mucho y Dios lo había prosperado mucho. Yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi matrimonio, de mi relación con mi esposa, de mi proyecto de vida. Y me vi en la necesidad un día de pedirle que me regalara para los buses. Ese día, no por él, sino por las circunstancias, sí fue uno de los días más tristes de mi vida. Fue uno de los días en como yo suelo decirlo, ese día llovía, pero yo sentía que las calles de la ciudad no se mojaban con la lluvia que caía, sino que las calles de la ciudad de Barranquilla se mojaban con las lágrimas que brotaban de mis ojos mientras que yo caminaba, porque yo estaba pasando un momento muy difícil de mi vida, económicamente hablando. Y hasta para ir a la iglesia me hacía falta. Y escuche esto, era uno de los líderes principales del pastor de la iglesia. Era uno de los líderes más visibles, y era uno de los liderazgos más importantes de la iglesia, el liderazgo mío, porque no solo dirigía la alabanza, sino porque yo también era maestro de la palabra, a pesar de mi juventud. Pero yo estaba pasando necesidad y la iglesia no me daba ni un peso, ni un peso.
Pero yo nunca vi eso mal. Escuchen esto, yo nunca vi mal que la iglesia no me diera ni un peso. Yo no vi nunca injusto que la iglesia no me diera ni siquiera para los transportes, que sería lo justo, ¿o no? Si hay alguien que trabaja para la iglesia a tiempo completo, lo justo es que se le dé una ofrenda a ese servidor de la iglesia, sobre todo cuando se sabe que no tiene un empleo y que está pasando necesidad. ¿Cierto que es lo justo? Desde nuestra perspectiva humana sería lo justo. Sin embargo, yo no pensaba en nada de esas cosas. Yo no pensaba en eso, ni siquiera pasaba por mi mente, porque yo servía a Dios no por dinero, sino por físico amor. Yo amaba a Dios y había tomado la decisión a mis 17 años de servirle y entregarle mi vida. Pero resulta que una de las cosas que hizo este hombre de Dios, joven que te dije, que te acabo de decir, fue establecerle un salario al otro músico. Al otro músico que acababa de llegar, que no había hecho nada, y a mí, que yo llevaba años con la iglesia, y a mí, que era el que realmente trabajaba y me sacrificaba en muchas cosas por mantener ese ministerio de alabanza funcionando. Y vaya si Dios me usó para hacerlo funcionar, porque fue el primer ministerio de alabanza que yo fundé, fue el primer ministerio o equipo de alabanza que yo dirigí, y yo tenía 17 músicos en ese equipo de alabanza. Habían saxofones, habían 2 pianos, habían guitarras, había de todo, y a todos les escribía partitura para que aprendieran música, porque los formaba. Y cuando yo veo eso, en ese momento se me mostró de una forma distinta el servicio que yo estaba dando a Dios a través de la iglesia. En ese momento, cuando yo veo eso, el diablo entonces me lo muestra de otra manera. Me lo muestra desde la perspectiva o desde los lentes de la injusticia. Y lo que al principio para mí era algo que no me interesaba, que ni siquiera pasaba por mi pensamiento, porque yo servía a Dios por físico amor, como ya te dije. De repente, después de que eso sucede, el diablo, a través de los lentes de la injusticia, me dice: aquí en este lugar no te valoran, te están tratando mal, mire lo que está pasando. Y a pesar de eso, yo guardaba esas cosas en mi corazón. Y a pesar de que eso también fue un golpe más a la situación de mi vida que yo estaba pasando en ese momento, a pesar de mi tristeza y a pesar de lo que yo estaba sintiendo, yo callaba y seguía sirviendo a Dios. Cuando este hombre de Dios se va, que ya te acabo de explicar, pasa algo con los años. Y te cuento esto porque hubo un evento en el que yo no tenía ni para regresarme para mi casa, y le he pedido: regálame para el bus, a riesgo de yo saber lo que él pensaba de mí, porque en ese momento aún no había reunido el valor para decirme lo que él pensaba de mí, pero yo sí veía su trato despectivo conmigo, y a riesgo de yo saber que él podía humillarme, yo le pedí: regálame para el bus que no tengo, porque en ese evento de ese día lo dirigió él. Recuerdo que fue un sábado, y él me dijo: espérame, dame un momento y ya te lo doy. Pero no le dio la gana, no lo hizo. Sé que lo hizo a propósito y se fue y no me dio nada. Entonces fue cuando emprendí mi camino de regreso a mi casa a pie, y yo lloraba reclamándole a Dios. Y ahí es donde yo te digo que yo decía que yo regaba o que se mojaban las calles de la ciudad de Barranquilla con mis lágrimas y no con la lluvia que caía, porque caminaba bajo la lluvia. Me negó un bus, y luego cuando se fue me humilló. Y desde su parecer yo no tenía ni el corazón, ni las cualidades, ni las capacidades para ser lo que Dios había dicho que yo sería. Pero pasan los años y nos volvemos a encontrar. Él le toca volver a la iglesia donde yo estaba y donde se había ido lleno de tanto orgullo y jactándose de tanta soberbia. Le toca volver a la iglesia. Y entonces, por si fuera poco, no solo le toca volver a la iglesia, sino que vuelve arrastrado completamente y en una situación económica terrible. Tanta que tenía que pedir dinero para poder llevar comida a su casa.
Y cuando nos volvemos a encontrar, él me encuentra a mí ya hecho como el contratista que yo era. Y Dios me había comenzado a bendecir. Y él se dio cuenta y se humilló a sí mismo un día que tenía mucha necesidad y que no había alimento en su casa. Y me llamó y me pidió que lo ayudara. Cuando mi esposa, la pastora Marcela, se dio cuenta que era él el que me estaba llamando y que me estaba pidiendo ayuda, ¿qué creen que dijo la pastora? Ni se te ocurra, porque ella sabía todo lo que él me había hecho. Y obvio, a mi esposa le duele su esposo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes una cosa? Yo no voy a hacer eso. Yo no soy como él. Yo soy diferente. Yo sí lo voy a ayudar. Y en ese entonces me pidió prestado 50,000 pesos. Estoy hablando de hace como unos 20 años. Y en ese momento era plata, más plata que ahora. Y yo le dije, no te los presto, te los regalo. Yo me sentí bien. Sentí que cumplí con mi deber delante del Señor. Pero volvió otra vez a pedirme, como a los 15 días, dinero de nuevo. Yo volví a darle otros 50,000 pesos. Y como a la semana volvió a pedirme otra vez 50,000 pesos. Y mi esposa, ¡ey! ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? La Madre Teresa. Yo le dije a mi esposa, se los voy a dar por última vez, porque tampoco puedo seguir ayudándolo. Pero se lo voy a hacer saber. Le di esos 50,000 pesos por tercera ocasión y le dije, ya no puedo seguir ayudándote. ¿De acuerdo? Así que lo siento mucho. Entonces él agradeció la ayuda y, por si fuera eso poco, a los pocos meses yo soy ungido y nombrado el nuevo pastor de esa iglesia. Lo que lo ponía a él, ¿en qué posición? ¿En qué posición lo dejaba él? ¿Ah? Como una oveja mía. Pregúnteme qué hizo. No soportó y se fue. Lastimosamente, para este hombre de Dios fue literal inclusive el irse, porque se fue en pandemia. Se murió. Y yo, reflexionando acerca de la vida de él cuando murió, yo decía, realmente es una tragedia su vida, porque estaba lleno de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Y la idea no es una lección de humildad la de esta mañana. No, solamente quiero utilizar este testimonio para hablarte de lo siguiente. El día que él me humilló, yo comencé a orar a Dios y le dije, dame una palabra para yo refutar estas palabras que él lanzó sobre mí, esta maldición, esta declaración, esto que él hizo sobre mi vida, condicionándome al fracaso. Dame una palabra, hazme sentir que, como me lo has dicho siempre, estás conmigo, que tú sí me apruebas, que aunque los hombres no me aprueben ni me vean, tú sí me ves. Y recuerdo que me encontré con uno de los salmos más preciosos que he visto en mi vida. Y desde ese entonces yo oro con ese salmo, y es el Salmo 86, 17, que dice, haz conmigo señal para bien y véala los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¡Wow! Cuando yo encontré ese salmo, yo sentí que Dios me respondió. Sentí que Dios escuchó mi oración y que a través de ese salmo que estaba en la Biblia me estaba diciendo, hijo mío, aprende a orar de acuerdo a mi voluntad. Aprende a orar alineado a lo que ya te he prometido, a las promesas que te he dado. No te dejes arrastrar ni convencer por lo que diga la demás gente. Si yo he dicho algo de ti, lo cumpliré. Aprende a orar y a caminar en lo que yo te he mostrado. Y desde ese día, este ha sido uno de los salmos más importantes de mi vida, porque cuando veo que alguien quiere humillarme, vituperarme, pisotearme, yo siempre hago la misma oración a Dios. Haz señal para bien conmigo y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Después, un día,
ya teníamos a nuestros bebés. Se levanta Sebastián con terror nocturno y despierta a su hermanito Esteban. Y Sebastián comienza a llorar y yo me levanto y comienzo a consolarlo, a orar por ellos, a tranquilizarlo. Me toca acostarme junto a su lado hasta que se duerma y después me voy a dormir con mi esposa. Y al día siguiente vuelve y tiene terror nocturno, me toca hacer lo mismo. Y al día siguiente comenzó Sebastián a experimentar terror nocturno, no podía dormir, algo lo asustaba. Oré a Dios y le pedí, dame una palabra que pueda ministrar el corazón de mi hijo. Aunque tenga 6 años, dame una palabra con la que yo pueda ministrar su corazón para infundirle seguridad y confianza en ti y de que tú lo proteges. Y fue cuando me encontré con otro de los salmos más preciosos con el que me he encontrado, maravilloso, porque ministró y ha ministrado mi vida y la vida de mis hijos. Y es el Salmo 4, verso 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando encontré ese salmo, me senté con mis 2 hijos y se los enseñé y los enseñé a orar con él, y nos postramos en la cama de rodillas y orábamos con él. Y desde ese día mis hijos pudieron volver a dormir con paz, con tranquilidad, porque les enseñé este salmo, les enseñé esta palabra, les expliqué: puedes contar con Dios. Es más, les hablé de otro salmo que complementa a este, que dice: no duerme el que te guarda, sino que en tus sueños te cuida. Y Sebastián comenzó a volver a descansar tranquilamente de nuevo todos los días. Luego hubo un episodio de mi vida, otro episodio importante, en el que Dios me da la orden de que la iglesia que estaba pastoreando, que la iglesia donde yo había nacido, que la iglesia en la que había sido ministro de alabanza por 14 años, pero que después de ser el ministro de alabanza de esa iglesia me convertí en el pastor de esa iglesia. Dios en el 2012 me llama al pastorado, me unge como pastor, me dan el pastorado de esta iglesia en el 2012, y en el 2018 yo renuncio por una orden de Dios. Renuncio al pastorado y entrego una iglesia completamente diferente a la que me habían entregado en el 2012. En el 2012 me entregan una iglesia arruinada y en completa bancarrota financiera y en asistencia. No iba nadie. Resulta que habían ocurrido una serie de acontecimientos en esa iglesia con el pastor de esa iglesia que hizo que perdiera credibilidad y la gente se fue. Cuando yo acepto el pastorado de esa iglesia, los que se fueron, que eran amigos míos y amigas mías, me decían: no estamos de acuerdo que aceptes el pastorado en esa iglesia. Pero yo lo acepté en el 2012. En el 2018, 6 años después, por orden de Dios renuncio, entrego el pastorado y devuelvo una iglesia totalmente renovada y con una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos en infraestructura. Hice algo parecido a esto. Fue algo revolucionario para la época. Muchos pastores me criticaron. El mismo pastor, el que era mi pastor, se le pusieron los pelos de punta porque yo pinté el altar de negro, metí luces, metí todo y refresqué la imagen de la iglesia. Al refrescar la imagen de la iglesia, te estoy hablando del auditorio, se hizo más ameno y más atractivo para los asistentes, especialmente para los jóvenes. Y fue una de las cosas, una de las herramientas que Dios utilizó para comenzar a traer almas a ese lugar. Y en el 2018 yo renuncio, entrego esa iglesia completamente renovada, refrescada en su infraestructura y en asistencia. Y el que era mi pastor en ese momento, el que era el pastor presidente de ese concilio, no entiende, dice que está en desacuerdo, que no puede ser que Dios me hable a mí y no a él, que eso es mentira. Pero yo me planto y digo: me voy porque Dios me lo dijo. Y él me pregunta: ¿y qué palabra tienes para corroborar que fue Dios el que te habló? Pues yo le oré a Dios y le pregunté: si esto que yo estoy sintiendo en mi corazón es tuyo, demuéstramelo, confírmamelo con tu palabra. Y me llevó a Génesis capítulo 12, que fue el llamamiento de Abraham, en donde Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, sal de aquí y vete al lugar que te mostraré.
Yo tomo la decisión sin dudar cuando Dios me da la orden y salgo de ese lugar sin saber que ya Dios tenía preparado este lugar, esta familia que se llamaba Iglesia Devoción. En ese momento yo no lo sabía, en ese momento no la estaba viendo, pero Dios lo sabía. Lo único que necesitaba de mí era obediencia y yo obedecí. Pero ¿qué tienen en común estas tres historias, estos tres testimonios? Que en todos y cada uno de estos testimonios la palabra de Dios fue el faro para mi vida, fue la luz para mi vida, fue el croquis de mi vida, fue el mapa de mi vida, fue el fundamento de mi vida, la palabra de Dios en esos tres testimonios que te acabo de dar. ¿Sí te diste cuenta? De lo que te estoy hablando en esta mañana es de la importancia que tiene la palabra de Dios en tu vida, porque en ella vas a encontrar todo consejo de Dios que tú necesitas en tu vida. ¿No sabes qué decisión tomar? Ven a la palabra de Dios. Pídele dirección y te mostrará, te hablará como me habló a mí en estos momentos de mi vida. Créeme que lo hará. Ahora, habiéndote dicho esto, quiero hablarte acerca de la primera tentación registrada. Ocurrió en un lugar llamado el Huerto de Edén, que es traducido como paraíso. Y la comida estaba involucrada en esta historia de la primera tentación registrada. Resulta que Génesis capítulo 3 cuenta que Dios mismo plantó un huerto. Él mismo lo cultivó. Él mismo lo preparó. Él mismo lo trabajó, lo cultivó. Dios mismo plantó un huerto, como creo que lo está mostrando la imagen que deberían estar mostrando, ya, con sus propias manos lo preparó, con sus propias manos lo labró, con sus propias manos lo trabajó y no se quedó hasta ahí. Ese huerto que fue plantado por Dios mismo, ¿qué hizo luego Dios? Tomó al primer hombre y lo puso en ese huerto. Lo puso dentro de ese huerto. ¿Y qué fue lo siguiente que nos cuenta la Biblia que pasó ahí? Pues resulta de que este huerto de Edén era un lugar que ofrecía una experiencia de deleite. ¿Usted me está escuchando? El huerto de Edén, según la palabra, era un lugar que ofrecía una experiencia de deleite. Es decir, que era un lugar exquisito. Porque la palabra Edén es hebrea y significa placer, delicia. Por si no lo sabía. La palabra Edén es una palabra hebrea que significa delicia, placer. Por lo que entonces el huerto de Edén era un lugar que ofrecía una experiencia deleitosa, y por lo que podemos sugerir entonces también que cada fruto que había en ese huerto era también exquisito, delicioso, porque era propio de las características de este lugar la exquisitez, el deleite, la delicia. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque aparece en escena el diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Usa algo que Dios mismo ya había creado, usa algo que ya era deleitoso, usa algo que ya era exquisito para tentar y adulterar al primer hombre. Pero está utilizando algo que Dios mismo ya había hecho, y está utilizando algo que ya en sí mismo era deleitoso, era exquisito. Voltéate a alguien y dile: mira, es así como ese sancocho de mondongo que nos vamos a comer ahora que salgamos de aquí. O ese arroz de pollo que nos vamos a comer ahora que se termine el servicio, que ya quiero que se termine. O no sé cuál sea tu comida favorita. Yo no sé si tu comida favorita es la morcilla.
Yo no sé si tu comida favorita es la panza. Yo no sé si tu comida favorita es una viuda de pescado, una sobrebarriga, un mote santanderiano, una parrillada argentina. Créame que si en vez de árboles Dios hubiese puesto ganado, una buena parrillada argentina le hubiera ofrecido el diablo a Adán. El punto es que lo que Dios ya había creado, Satanás lo estaba usando para tentar y adulterar al primer hombre, pero estaba utilizando cosas que Dios mismo había hecho. ¿Me está siguiendo? Pero ¿qué ocurrió? O sea, escuche, trate de entender lo que le estoy diciendo, trate de entenderlo. Para Adán y para Eva, todo fruto de ese huerto era exquisito. Para ellos lo sabían. Pero, viene la serpiente, viene el diablo, y a lo que ellos ya sabían que era exquisito y que para ellos era normal, viene él y se los hace ver diferente. Viene él y se los hace ver aún más especial, como si destacara de los demás frutos. Pero no destacaba, simplemente era igual que los otros frutos, era igual de exquisito. Pero él quiso tentarlos con este fruto y lo logró. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? El fruto no era especial porque era igual que el resto de los demás, pero el diablo lo mostró especial, lo mostró diferente. Al reflexionar en esta historia me es inevitable no pensar en la tentación de Jesús, porque ocurrió exactamente lo mismo, solo que acá es el rey del universo el que estaba siendo tentado por su creación. ¿Tú me estás siguiendo? Acá en la tentación de Jesús se trata de el rey del universo siendo tentado por su creación. El rey de la creación siendo tentado por su propia creación. ¡Wow! ¡Qué grado de pretensión y de altivez! ¡Qué increíble! La desfachatez, el de este diablo de querer colocarse a la altura del rey del universo. Y es que siempre fue su objetivo. Él es expulsado del cielo porque dice la Biblia que quiso ser semejante al Altísimo. Ahora, la tentación de Jesús la vas a encontrar en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Pero ahí en Mateo estamos viendo que al proveedor del maná, que al proveedor del pan, lo estaban tentando con el pan. ¡Qué increíble! Al proveedor del maná, al proveedor del pan del cielo, lo estaban tentando con el pan. ¡Increíble! ¿Qué es lo que hay en la comida que el diablo encuentra en ella una determinada fijación para usarla como objeto para la tentación? ¿Qué es lo que hay en la comida? Pues sencillo, que el diablo sabe que el alimento es la necesidad más fundamental del ser humano. Porque el que no come, se muere. Se muere. La expresión, doctora, ¿cómo es? Inanición, ¿o cómo es que es la palabra? Se muere de inanición. Si no se alimenta, se muere de hambre. Satanás sabe que la necesidad más fundamental del ser humano es el alimento. En el colegio a mí me enseñaron algo que se llama la pirámide de Maslow. No sé cuántos la recuerdan. O la pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas. No sé cuántos la recuerdan. No sé cuántos lo recuerdan. No sé si la están proyectando ahí. ¿La recuerdan? ¿Sí la recuerdan? La pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica para organizar las necesidades humanas desde las más fundamentales hasta las más elevadas. Y encontramos en el primer peldaño de la pirámide o en la base de la pirámide encontramos a la necesidad de respirar, alimentar, descanso, sexo y homeostasis. No recuerdo qué es lo que significa eso, doctora.
Ok, equilibrio. Pero en el primer nivel, es decir, en el fundamento, en el primer nivel, en el más básico, ¿qué está? El alimento. O sea, en el primer nivel están las necesidades fisiológicas. En el segundo están las necesidades que tienen que ver con la seguridad. Es decir, con la seguridad física, el tener un empleo, tener recursos, una familia, la salud, propiedad privada. En el siguiente está la afiliación o la parte social. Es el gozar de una amistad, afecto, intimidad, una pareja. En el siguiente escalón está el reconocimiento, que es el que tiene que ver con el respeto, el autorreconocimiento. Y en la punta está la autorrealización, es decir, ese éxito que tú quieres lograr en tu vida, que se realicen todas las cosas de tu vida. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? A mí me enseñaron esto en el colegio. La jerarquía de las necesidades básicas. ¿Por qué te lo muestro? Porque es que el diablo sabe que el alimento está en el primer lugar. Y él intentó hacer pecar a Jesús con la comida. Intentó hacer pecar a Jesús. Solo trato con todo esto que te he dicho hasta ahora, de la primera tentación registrada, solo trato de enseñarte o demostrarte la ocasión que haya el diablo para, a través de las necesidades más básicas, empujarnos al pecado. ¿Usted me está siguiendo? Eso es lo que estoy tratando de mostrar. La ocasión que haya el diablo para, a través de las necesidades más básicas, empujarnos al pecado. Es decir, el diablo siempre se va a valer de tu necesidad para empujarte al pecado. ¿Usted me está escuchando? El diablo siempre se va a valer de tu necesidad para empujarte al pecado. Ahora, frente a este problema, ¿qué hace Jesús? Jesús decide que este es un asunto importante. Y nuestro buen maestro vio que era urgente arreglar esto. Y entonces el Señor entiende que la necesidad que el hombre tiene, o la necesidad que el hombre tiene de ser señor de sus propios deseos. Voy a repetírtelo. Una de las cosas importantes que Jesús, nuestro buen maestro, vio que era urgente arreglar era esto: la necesidad de que el hombre sea señor de sus propios deseos y no que sus deseos se enseñoreen sobre él y lo empujen al pecado. Jesús dijo: tengo que enseñarles esto. Tengo que enseñarles a ser señor de sus propios deseos, que ellos se enseñoreen de sus propios deseos, de sus propios instintos, que sean señores de los apetitos de sus propias necesidades fundamentales, para que desesperados por suplir esas necesidades no cometan locuras, sino que estando en control de ellas, siendo señor de ellas, ellos las controlen y no que esos deseos, motivados en la necesidad que tenemos, nos controlen a nosotros. Y para lograr eso, Jesús cita una de las declaraciones más importantes de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero antes, quiero que apuntes ahí Génesis 4, del 6 al 7. Porque ahí en Génesis 4, del 6 al 7, vas a encontrar lo que te estoy diciendo. Ahí vas a encontrar una conversación entre Dios y Caín, en donde Dios le dice a Caín: hey Caín, pilas, porque el pecado está a la puerta. Pero con todo y eso, tú te puedes enseñorear sobre él. Pero si no, él se enseñorea sobre ti. Y esa conversación la estaba teniendo Dios con Caín justo antes de que matara a su hermano Abel. Dios estaba tratando de persuadirlo: cálmate, ¿qué vas a hacer? No te dejes tentar. Sé que sientes celos, sé que sientes rabia, pero no te dejes gobernar de los celos, no te dejes gobernar de la rabia, no te dejes gobernar de la envidia. Y eso nos dice Dios a nosotros hoy. Te hirieron, te lastimaron, no te dejes gobernar del odio, no te dejes gobernar del resentimiento, de los deseos de venganza.
Hey, mujeres, ¿dónde están? No hagan como la mujer que por ahí salió en las noticias en estos días, que fue puesta presa en casa por cárcel porque se la pillaron, o el marido se la pilló, echándole Clorox en el café que le preparaba cada mañana. Lo estaba envenenando poco a poco, aquí en Barranquilla. Lo estaba envenenando poco a poco. Y él comenzó a sentirse mal. Y él viene y pone una cámara. Él sospechaba. Y él muestra el video a las autoridades y la sentencian. Busque la noticia para que vea. Una mujer gobernada por su odio, rabia, resentimiento, deseo de venganza contra su esposo. Hey, no te dejes gobernar por el odio, los deseos de venganza, el resentimiento, la envidia. No te dejes gobernar de la tristeza, de la depresión. Sé señor de todas estas emociones y no al contrario. No que las emociones te gobiernen a ti. No que las emociones se enseñoreen sobre ti. Para solucionar esto, el maestro cita una de las declaraciones más importantes de Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dice al pueblo: Jehová tu Dios, Jehová Dios en el desierto te dio sustento con una comida que tú no conocías y que tus padres tampoco conocían. Te dio el maná. Le estaba diciendo Moisés al pueblo. Y Dios hizo esto para enseñarte, le dice Moisés al pueblo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo designio que sale de la boca de Dios. Esto lo vas a encontrar en Deuteronomio 8:3. Esa cita del Antiguo Testamento es la que cita Jesús cuando le responde al diablo, cuando el diablo lo tienta con el pan. Cuando Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo al diablo es: vete, Satanás, y déjame en paz, porque en Deuteronomio 8, verso 3, dice la Torá que no solo de pan vive el hombre. Estaba citando Jesús al Antiguo Testamento. Y Moisés, al decirle esto al pueblo: hey, ojo Israel, que en el desierto Dios te sustentó con una comida que tú no conocías. Ojo Israel, que en el desierto Dios te dio una comida que tus padres tampoco conocían: el maná, el pan que viene del cielo. Y lo hizo para demostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo designio de la palabra de Dios, de la boca de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús al citar esas palabras de Moisés? Está enseñándonos el panorama completo. Diga, me está enseñando el panorama completo. ¿Qué es lo que está enseñándonos Jesús con esa declaración que le hace a Satanás ahí en Mateo capítulo 4, cuando le dice: no solo de pan vivirá el hombre, Satanás? Y que quedó registrado ahí por el evangelista Mateo para que hoy nosotros lo comprendamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí en Mateo 4 cuando le responde con esa palabra a Satanás? Nos está mostrando el panorama completo. ¿Cuál panorama, pastor? Que hay otro tipo de comida que el hombre necesita y que no está en esta tierra, porque no es de esta tierra, porque solo se encuentra en Dios. Y esta comida que no es de esta tierra y que solo se encuentra en Dios, sacia la necesidad más elevada del ser humano, y que ni siquiera está en la pirámide de Maslow, y que ni siquiera está en la pirámide de la jerarquía de las necesidades humanas. Ese alimento del cielo, ese pan del cielo, ese pan espiritual, ni siquiera está para suplir la jerarquía de las necesidades humanas que recordamos ahorita. Porque ese pan tiene el propósito de saciar la necesidad más elevada del ser humano, que es la necesidad de Dios, la necesidad de su creador.
La gente usted la ve hoy haciendo ejercicio, invirtiendo en gimnasios. Por ahí mi esposa me está diciendo: ay, amor, haz el esfuerzo y págame el gimnasio. Mira que me regalaron un mes gratis. Yo, ay, vamos a ver qué hago para pagártelo. Y hay un montón de gente que ya está en la vida fit, ya está haciendo gimnasio. Es decir, la gente invierte en su estado físico. La gente invierte en su cuerpo, ¿sí o qué? Y los ve usted, ven, ayúdame aquí. Y los ve usted y se pone frente al espejo. Así. Ponen unas caras como si estuvieran cargando 50 kilos y están cargando son 5. ¿Cuánto hay aquí? 5 kilos son, y ponen la cara como si tuvieran 50 kilos. Y tuercen la boca como Sylvester Stallone. Y ponen el celular. Y cuando salen del gimnasio, todavía están iguales, porque no se han inflado todavía, pero ellos salen soplados, pero en el ego. La gente invierte en el ejercicio físico. La gente también invierte en el bienestar del alma. Lo ve usted haciendo yoga, terapias emocionales. Hoy hay muchos coach de las emociones y les pagan por eso. Les pagan para que los enseñe a ser señor de sus emociones, para que los enseñe a gobernar sus propios deseos. Y resulta que en la Biblia está gratis. En la Biblia está gratis. Mi esposa me dice: yo no sé cómo tú haces para ser tan tranquilo como tú eres, para tener la paz que todo el tiempo tienes a pesar de las cosas que estamos pasando. Y yo no le digo a ella así para de pronto no herirla en ese momento, pero yo sí sé qué es lo que yo hago. Yo soy un hombre que le he pedido la fuerza al Espíritu Santo y el dominio para yo ser señor de mis emociones, para no entristecerme, deprimirme, para no dejarme morir, para todo lo que ya te dije ahorita, para no dejarme llevar por los deseos de venganza. Mis hijos, que desde pequeño están en el cristianismo porque nacieron en cuna cristiana, han sido testigos de cosas como la que les conté ahorita de ese varón de Dios y de muchas cosas. Y mis hijos me dicen: papá, yo no sé cómo tú haces. ¿Cómo haces para perdonar? ¿Cómo haces para olvidar, para pasar la hoja tan rápido? Porque es que yo la tengo clara, se trata de mi propia salud emocional, física y espiritual. Yo no le voy a dar el gusto a ellos de que me hagan la vida un infierno o la vida miserable. No, que eres feo. Peor eres tú. Digo yo para mis adentros y me voy. Ahorita que iba llegando, en la mañana temprano, venía yo con mis lentes y viene Kevin y me dice: uy, te pareces a John Travolta, me dijo. Y yo le dije: perdón, nada que ver, yo soy más apuesto que John Travolta. ¿O no te lo dije? Porque todo es lo que tú creas. Y te voy a dar la evidencia de por qué yo soy más apuesto que John Travolta. Porque John Travolta no se levantó a la pastora Marcela. Me la conquisté yo. Te cuento esto porque la gente invierte en el cuerpo, invierte en el alma, pero no hay inversión en el espíritu. La gente no trabaja el espíritu porque resulta, no sé si hasta ahora te estás enterando, pero resulta que la Biblia dice que no solo somos cuerpo, que no solo somos alma, sino que también somos espíritu. Que también somos espíritu. Y ese espíritu que está en nosotros fue puesto por Dios ahí intencionalmente, porque esa parte de Dios en nosotros es la que, como un imán, trata de volver a Dios. Esa parte de Dios en nosotros, que es el espíritu humano,
es una porción de la eternidad en nosotros. Es una pequeña porción del cielo en nosotros. Que cuando esa pequeña porción de Dios, del cielo, de la eternidad, entra en contacto con el Espíritu Santo de Dios, produce una explosión cósmica que lleva al nuevo nacimiento. Y esa parte de Dios dentro de nosotros, que es nuestro espíritu, siempre está tratando de llevarnos a Dios. Y nosotros constantemente estamos apagándola. Te invita alguien a la iglesia y de repente en el fondo, muy en el fondo, tú dices, oye, sí, cierto que sí. Voy a la iglesia, pero el tumulto de excusas que tienes arriba por tu carne, entonces apagan la voz de esa voz interior que te dice, ¿qué pierdes yendo a la iglesia? ¿Qué pierdes escuchando un mensaje que ministre a tu corazón, que lo llene de fe, que te haga ver la vida diferente y te la haga ver con una perspectiva más positiva, que te haga volver a ilusionarte y lo mejor, que te convenzas de que para lograr tus sueños cuentas con Dios? Pero a la gente le encanta es escuchar todas las barrabasadas que están allá afuera. La gente necesita entender que no solo deberían preocuparse por invertir en sus cuerpos y en sus almas, sino también necesitan poner atención a esa parte importante de nuestro ser que siempre clama por Dios dentro de nosotros y que es nuestro espíritu. Ahora, Kevin, vamos a hacerlo rápidamente. Ese pan del cielo del que habla Jesús, allá está la otra mesa. Ese pan del cielo del que habla Jesús, ese pan espiritual del que Jesús habla, tiene el propósito de alimentar tu espíritu. ¿Usted me está siguiendo? Ese pan espiritual, ese pan del cielo, tiene el propósito de alimentar tu espíritu. Esa parte de Dios en ti. Es que lo que no sabemos es que si el espíritu no se alimenta, el espíritu también se muere. Ocurre algo que se llama la muerte espiritual. Y aquí te estamos colocando dos mesitas con dos tipos de alimentos. Por este lado tenemos un tipo de alimento que está catalogado como comida ¿qué? Chatarra. Y por este lado tenemos una mesa con un alimento catalogado como un alimento ¿qué? Saludable. Y sabemos que esto hace mal al cuerpo y a pesar de eso lo comemos. Y sabemos que esto hace bien al cuerpo y no lo consumimos. Sabemos que esto trabaja dentro de nuestro cuerpo para generar vida y longevidad y no lo comemos. Sabemos que esto trabaja para deteriorar la vida y acortarla en nuestro cuerpo y lo consumimos. Qué estúpidos somos. Es increíble. Y lo peor de todo es que vemos los casos de la gente que se muere por cáncer de páncreas, de hígado, de estómago, que esto y que lo otro, y que está demostrado que son causados por una mala alimentación y nosotros estamos jarte pura comida chatarra. Lo peor de todo es que sabemos el nombre y aún así para adentro. Salchipapa. Y esto, así exactamente igual pasa con el alimento del cielo. ¿Qué es lo otro? Esto lo encuentras en cualquier lugar, a un precio barato. Esto es barato, pero esto no lo encuentras en cualquier lugar y no es barato. Es costoso. Del mismo modo, el alimento espiritual no lo vas a encontrar en cualquier lugar. El alimento que viene de Dios no lo vas a encontrar en ningún supermercado, droguería o ninguna tienda virtual. El pan del cielo no lo vas a conseguir en ningún catálogo, no lo verás en ningún catálogo de alta cocina.
de los restaurantes finos y prestigiosos, porque no es un asunto de alta cocina, es un asunto aún mucho más elevado, mucho más elevado. San Agustín de Hipona decía: el pecado es buscar lo correcto en el lugar equivocado. Eso es como las chicas cristianas que aman a Dios, sirven a Dios y están tratando de buscar el amor en el mundo. Y viceversa, los hombres de Dios, los jóvenes de Dios, intentando buscar la felicidad en el mundo. Eso es como buscar un milagro en el brujo, cuando sabes todos los milagros que Dios ha hecho en la iglesia. Entonces San Agustín de Hipona decía: el pecado es buscar lo correcto en el lugar equivocado. ¿Has entendido la analogía? Yo podría compararte esto al alimento espiritual, no lo vas a conseguir en ningún lugar. Así como cuando yo le pedí a Dios una respuesta, una palabra ante la humillación de ese hombre de Dios y la encontré en la Biblia, así tú vas a encontrar la respuesta a todas las cosas de tu vida en la Biblia, en el consejo de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra, en la dedicación a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí te sustenta. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú te conviertes a Jesús, se produce en ti algo que se llama el nuevo nacimiento. Es decir, el nacer a una nueva vida. Y lo único que te va a ayudar y va a trabajar para sustentar esa nueva vida espiritual que Dios te ha dado es el pan del cielo, el alimento espiritual. Termino con esto. ¿Cuántos saben dónde nació Jesús? Nació en Belén. Y acertadamente, Belén significa casa de pan. No sé cuántos lo sabían, pero Belén significa casa de pan. Allí nació el pan que da vida a los hombres. El que rehúsa a Jesús, el que rechaza a Jesús, rechaza lo único que puede suplir su necesidad más primordial, que es su necesidad de ser rescatado por Dios, bendecido por Dios, tocado por el poder de Dios, sanado por el poder de su Espíritu, empoderado por las promesas de su palabra, y etcétera, etcétera, etcétera. Para encontrar lo que alimenta verdaderamente el espíritu, el alma y el ser, es sumamente difícil hacerlo lejos de la presencia de Dios. Por eso yo te digo hoy: alimenta tu fe intencionalmente con la palabra de Dios y todo lo que le agrada a Dios. No podemos pretender tener una relación con Dios consumiendo, es decir, viendo y oyendo lo que todo el mundo consume. No podemos. Si te ha quedado claro hoy que la vida espiritual a la que accediste, a la que naciste cuando le entregaste tu corazón a Jesús, si te quedó claro que esa nueva vida a la que accediste cuando naciste de nuevo, cuando le entregaste tu vida a Jesús, si te quedó claro que cuando vienes a Jesús se produce en ti una nueva vida, entonces debes haberte quedado claro también que lo único que va a sustentar y a sostener esa nueva vida espiritual que hay en ti y que Dios te dio es la palabra de Dios, que fue lo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo designio que sale de la boca de Dios. Te va a pasar como me pasó a mí en los 3 primeros testimonios que te conté, cuando te decía de que en esos momentos de mi vida encontré el consejo, la solución, la salida en la palabra de Dios. Encontré el alimento para satisfacer esa necesidad que estaba pasando en la palabra de Dios. Y qué privilegio, qué bendición que tenemos acceso a la palabra de Dios, pero no lo hacemos.
En esta iglesia nos hemos propuesto tratar de enseñarles a ustedes el cultivar la vida devocional, que consiste en la cita y el contacto diario con la palabra de Dios, para leerla y una vez habiéndola leído, meditarla, y habiéndola meditado, orando en base a ella, y habiendo hecho esto, aplicarla en la vida para poder tener una vida de éxito. Por eso es que este mensaje se llama Dieta para el éxito, la receta para la bendición. Cuando tú mezclas todos los días por la mañana un poco de la palabra de Dios, con un poco de oración y con un poco de meditación y con un poco de acción, entonces estás preparando la receta del éxito del día a día de tu vida. Esa receta es la fórmula para el éxito de tu día a día. El día que tú te levantes y no te alimentes de la palabra de Dios temprano por la mañana, tú mismo estás poniendo en juego el buen éxito de ese día tuyo. Porque la receta para el éxito está en la palabra de Dios. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Yo quiero que levantes tus manos. Yo quiero que le pidas perdón al Señor, repitiendo la siguiente oración: perdóname porque le he restado importancia a tu palabra, que es el alimento del cielo, que es el pan de vida. Pero hoy me determino, Señor, a entender que la palabra hace parte de la dieta devocional que yo debo tener cada mañana, cada día, porque esta dieta espiritual es la receta para el éxito. Repita conmigo: Señor, ayúdame y enséñame a encontrar en tu palabra el consejo y la respuesta para todo, así como el pastor Alonso la encontró en esos momentos difíciles de su vida, que alimentaron su espíritu, que alimentaron su alma. Ahora quiero terminar pidiéndote: mantén tus ojos cerrados, porque el Espíritu Santo va a venir a ministrar tu espíritu, esa parte de Dios en ti, esa parte de Dios dentro de ti que todo el tiempo está clamando: quiero volver a casa, quiero volver a casa. Esa parte de Dios dentro de ti quiere volver a su origen, que está en Dios. Esa parte de Dios dentro de ti, que es tu espíritu, todo el tiempo quiere volver a su lugar de origen, reencontrarse con su lugar de origen, volver a su casa, que es la presencia de Dios. Y esa parte de Dios dentro de ti es la que te empuja, te motiva, trata de motivarte a acercarte a Dios. Pero esa voz interior de ese espíritu tuyo es apagado por todas las cosas que antepones a ella, las excusas, los argumentos. Pero hoy el Señor te está haciendo un llamado a volver a casa, y el espíritu que estaba muerto va a ser resucitado, revivido, porque hoy está recibiendo el alimento del cielo. Vuelvo a casa. Dígalo. Yo vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me ama. Me amas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y
mires al que se encuentra a tu lado y le digas: te felicito porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos alimentando nuestro espíritu con su palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero que tomes tu sobre, tu ofrenda, tu diezmo. La palabra del Señor dice en Levítico 27:30: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Cuántos sabemos que el diezmo es muy importante para nuestras vidas? Por medio del diezmo, el Señor cubre nuestras finanzas. El Señor, déjeme decirle que tiene cuidado de las aves, cuanto mucho más de ustedes, de nosotros que somos sus hijos. Tome su diezmo, colóquese en pie. Aún los que no vayan a ofrendar, colóquese en pie porque vamos a orar. Así como el diezmo, la ofrenda al Señor es consagrada, para el Señor también es de gran importancia la necesidad de cada uno de nosotros. El Señor mira nuestra necesidad y Él es tan bueno que suple aun cuando nosotros vemos las puertas cerradas. Y en cualquier momento, de manera importuna, como menos lo pensamos, el Señor nos bendice. Amén. ¿Cuántos lo creen? Podemos pasar y dejar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me ama. Me amas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me ama. Me amas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, cierren sus ojitos, démosle gracias al Señor por las ofrendas. Padre, en tus manos colocamos estas ofrendas y estos diezmos, Señor, para que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor, para que seas tú bendiciendo a cada persona, Dios. Y ten, Señor, presente a las personas que no tienen para ofrendar o diezmar. Te entregamos sus corazones y lo colocamos delante de ti para que seas tú mirándolos con amor, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice su familia, sus hogares, sus trabajos, sus ofrendas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, damos paso a los anuncios. Por favor, estén todos atentos. Hola familia de devoción, este mes estamos de aniversario, así que prográmate para el próximo domingo y trae un invitado. Hola familia de devoción, este mes estamos de aniversario, así que prográmate para el próximo domingo y trae un invitado. Será una celebración llena de sorpresas. Conéctate con Buenos Días de Devoción de lunes a jueves a partir de las 4 de la mañana vía Zoom y los viernes vía Instagram a partir de las 5 de la mañana. Mujeres, no se pueden perder nuestras células en Alameda del Río y Betania. Y hay célula mixta en Buena Esperanza y Las Palmas. Estos son nuestros puntos en Barranquilla y Soledad. Mira cuál te queda más cerca y no dudes en asistir. Hay un lugar para ti en las células. Para los hombres hay dos eventos muy importantes. El balón rodará hoy a las 4 de la tarde en la cancha Las Mercedes. Será una tarde llena de fútbol y lo que más nos gusta a todos, comida gratis.
Y este viernes y sábado tendrán su encuentro con Jesús. El viernes a partir de las 6 hasta las 9 de la noche y el sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No se lo pueden perder. Una increíble noticia para los kids es que el otro domingo estarán de grado. Felicidades a todos por su esfuerzo. Celebremos juntos. Haz parte de nuestra familia digital, suscríbete a nuestra cuenta de YouTube y síguenos por Instagram. Conéctate con tu iglesia, agéndate y ven y ve a Dios con nosotros. Qué bendición. ¿Cuántos están en una célula? Levante su mano. ¿Y cuántos quieren estar en una célula? Pueden acercarse a la hermana Adri. Y el que quiera estar en una célula, tomamos sus datos y nosotros los ubicamos a la cual ustedes queden más cerca. Queremos saber cuántos nuevos nos visitan en esta mañana. Levante su mano. Pueden acercarse aquí al frente. Quiero que el pueblo se coloque en pie, por favor. El pueblo en pie, por favor. Son 2 almas nuevas. Y el Señor está regocijado porque han venido 2 almas nuevas a este lugar. Quiero que sepan que esta es su casa, donde estaremos siempre con los brazos abiertos para ustedes, para su familia. Y queremos ser bendición para ustedes, como al igual ustedes son bendiciones para nuestra casa. No sé si quieran hacer la oración de fe. Queremos orar por ustedes. Sí, cerremos nuestros ojos. Todos inclinen su mano hacia ellas, por favor. Padre, te damos gracias por ellas. Ustedes van a repetir después de mí. Señor, te acepto en esta mañana como mi único Rey y Salvador. Coloca mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la maldición. Te entrego mi corazón, te entrego mi camino para hacer tu voluntad. Amén y amén. Y ahora el pueblo ora por ella y le decimos: Señor, te damos gracias porque sabemos que fuera de ti no hay nada. Hoy reconocemos una vez más, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Así como un día llenaste nuestro corazón y lo sigues haciendo, así oramos por ellas, para que sean llenos del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden seguir adelante. Bueno, y damos paso para unas mujeres valientes y hermosas para los grados de la Universidad de la Vida. Y con ustedes nuestra hermosa y amada pastora Marcela. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor por su vida. Amén. Qué alegría de verdad graduar. Bueno, pónganse su toga, todas las mujeres esas hermosas, valientes, que hoy tomaron esa decisión. Bueno, la tomaron ya hace 2 meses. Tomaron esa decisión de hacer un encuentro y hoy reciben grado. El grado, cada vez que recibimos grado en la vida es porque viene una nueva temporada, ¿cierto que sí? Nos graduamos de preescolar, cuando graduamos del bachillerato, cuando graduamos de la universidad, y hoy están recibiendo un grado muy especial y es porque viene algo mejor y mayor para sus vidas. Amén. Entonces, yo también quiero invitar a Adri, que es la coordinadora, la maestra, mejor dicho, la que estuvo con ellas ahí todo este tiempo enseñándoles, para que demos inicio a este grado y empecemos a homenajear a estas valientes y sobre todo hijas de Dios que están aquí. Vamos a toditas a ponernos ese birrete y no sé si me colaboran aquí al antico para que puedan sentarse las que faltan.
Siéntense allá al ladito de Charlotte. Charlotte, silencio, Charlotte. Vamos a graduar a tu mami y a todos los niños, a las niñas y niños que están aquí. La otra semana son los niños, así que vamos a estar allí bien chévere también. Quedó allá la hermanita por allá atrás, quedaron dos, pero bueno, vamos a seguir. Adelante, Adri. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad que le damos gracias a Dios por este tiempo, por estas hermosas mujeres. Han sido aproximadamente 9 semanas que hemos estado con ellas. Estoy feliz de verlas a todas muy elegantes, mujeres diferentes, ¿verdad? No son las mismas que llegaron hace 9 semanas y hoy queremos honrarlas por eso, pero también queremos honrar a nuestras guías, a Caterine, la señora Marta, Meli, que se encuentra sirviendo en este momento, pero ellas también hicieron parte muy importante de este tiempo. De verdad que estuvieron apoyándolas en oración, llamándolas, buscándolas. Y bueno, hoy le damos gracias también a la familia que vino a acompañarlas, ¿verdad? A darles un aplauso, a reconocer ese esfuerzo que hicieron. Vamos a aplaudirles. Bueno, sin más preámbulos, entonces voy a leer el diploma. Iglesia Devoción honra con este diploma dedicado a Yadivis Medina por haber cursado satisfactoriamente la Universidad de la Vida. Felicidades por el esfuerzo demostrado a lo largo de la formación. Bueno. Alba Chico. Un aplauso. En cada una de ellas hay un testimonio de lo que Dios hizo en esos días de encuentro y durante Universidad de la Vida. Nicole Yepes. Nicole trajo barra, qué bueno, trajo barra. María Clara Yepes. María Clara, vino con barra, eso así, así es. Mujeres cambiadas, transformadas, visionarias. Beatriz Rodríguez. Juanita Castañeda. Barra con barra. María Paula Sánchez. Oye, todo vino con barra y todo. Está muy bien. María Muñoz.
Valle. O trajeron barra, estas mujeres están siendo influencia aquí. Ana Iglesias. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí hay una, es la mamá de su maestra, así que bravo. Leslie Arrieta. Bravo. Osiri Brochado. Nicole Chirinos. Bueno, también queremos reconocer a algunas mujeres que no pudieron estar hoy acá, pero hicieron su ciclo completo y son Alejandra Fernández, Un aplauso para ellas. Juliet Ospino Juliet Ospino. y Qué la bueno. señora Marlene Vigibal, que tiene representante acá. Debió recibir al esposo. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. De verdad que es un fruto hermoso y sabemos que detrás de cada una de ustedes vienen cientos de mujeres con hambre y sed de Jesús. Así que tenemos las puertas abiertas para nuestra próxima Universidad de la Vida. Ya las inscripciones están abiertas y también tenemos el encuentro de hombres que ya está casi listo. Entonces, Para el próximo fin de semana van a estar aquí todos los hombres en encuentro. Así que si tú hoy nos visitas y quieres hacer encuentro, esta es la oportunidad para cambiar tu vida, varón y mujeres, a inscribirse, que ya se aproxima este otro encuentro de mujeres. Quiero invitar a todas las graduadas aquí al Antico para tomarnos una fotico, y nuestras guías, Melissa, Kate, que fueron las guías de encuentro, ellas fueron las que estuvieron intercediendo por ustedes, las que estuvieron siempre allí orando y sirviendo. También pasen aquí adelante y ayúdenos con los cupcakes, a regalarles, a darles ese obsequio. Y bueno, ahorita cuando decimos a la cuenta de 3, tiran esos birretes. Sí, nos vemos nosotras aquí atrás. Cate acá arriba. Bueno, para la foto, sonrientes. El video para que tiren el birrete, no el diploma, el birrete, pero con mucho cuidadito para que no vaya a haber accidentes. A la cuenta de 1, 2 y todos van a decir Cristo Jesús. 1, 2 y 3. Cristo Jesús.
Hola, sí. Bueno, hoy es un día de celebración. Felicitaciones a las mujeres que se acaban de graduar. Y bueno, como todos saben, fue el Día de la Madre y nuestra pastora Marcela, le damos gracias a Dios por tu vida, especialmente a Adri y yo por adoptarnos desde Cúcuta y ahora acá. Y bueno, el equipo de 12 principal hemos decidido darte este regalo como obsequio de todo el amor que has tenido con el equipo, toda la dedicación, y que lo disfrutes. Ya me dijeron dónde te gusta ir, entonces cuando veas la tarjeta vas a decir ¡wow! Sí, tus hijos participaron ahí. Entonces, feliz Día de la Madre y gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Y gracias por ser nuestra madre. De verdad, mil gracias por este gesto tan maravilloso, y de verdad saben que lo hago con mucho cariño porque los amo, porque Dios ha puesto ese sentir materno en mí. Cuando nos eligieron hace 12 años, siempre me decían: eres una madre como una leona. Y yo pues pensaba que tenía que ver con mis hijos. Pero más adelante, que me lo seguían como profetizando, comencé a entender que ese amor Dios me lo puso por ustedes, por una iglesia que es la del Señor, pero los amo con mi vida. Como hijos, soy una leona para defenderlos en oración. Y aún si me ha tocado físicamente defenderlos también. Los amo, mil gracias por esto. Muy contenta de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, y yo sé que lo mejor está por venir para todos. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a cerrar este tiempo, vamos a bendecir. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por estar aquí, gracias por estas mujeres que recibieron de ti y que hoy se gradúan a un nuevo nivel espiritual. Esto no es una celebración, esto es algo de un nuevo nivel espiritual que viene para cada una de ellas. Bendigo sus vidas, bendigo a todos los que están aquí, Señor, a toda tu iglesia. Señor, bendícenos, abre las ventanas de los cielos, Señor. Y hoy declaramos puertas abiertas. Hoy declaramos, Señor, que el cielo está abierto para tu iglesia, Señor. Que hoy tú has derramado un gran nivel, Señor, sobre tu casa. En esta hora, Señor, bendigo a tus hijas, a tus hijos, a los matrimonios, a los noviazgos, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a los hombres, cada célula, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, en esta hora. Los cubro con tu sangre, y que esta semana es una semana de victoria, una semana de respuesta, una semana de empoderamiento, una semana, Señor, donde tú vas a traer un refrigerio a tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo dice amén. Dios me les bendiga. Vamos a tómense fotos. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día.